digo que Sagás es una compañía que tiene dos socios al 50% y todas las compañías que participan en Sagás pues tienen actividad en el sector gasista. No siempre fue así porque siempre hubo un momento en que había fondos de inversión, bueno, pero actualmente esa es la foto de la sociedad. Estamos en Sagunto, en la ampliación del puerto de Sagunto, ocupando una superficie de 23 hectáreas, aquí, en el extremo del contradique sur, y actualmente pues, la ampliación del puerto está casi finalizada, pero bueno, digamos que fuimos los primeros en ubicarnos en esta ampliación. Y luego explicaremos con un poquito más detalle cómo está constituido el sistema gasista español. No somos, lógicamente, la única planta de regasificación que hay en España, hay más. Y luego explicaremos un poco cómo se compone este sistema. Aunque sea obvio, voy a explicar muy rápidamente qué es una planta de regasificación. Una planta de regasificación es una instalación que va a recibir gas natural en estado líquido. Todos aquellos países que no tienen gas de producción propia pues tienen y necesitan gas para funcionar, pues traen gas de dos formas, o bien directamente por un gasoducto de un país productor, o bien lo traen mediante barcos metaneros en estado líquido. Bueno, ahí como pueden considerar hay circunstancias de tipo económico, político, técnico que puede inclinar la decisión en traer gas por gasoducto, traer gas por buque metanero, ¿no? Si se trae gas en fase líquida en buques metaneros, pues se necesita planta de regasificación en el país que va a coger ese gas. Y ahí lo que va a hacer es almacenarlo, la planta lo va a almacenar en unos grandes tanques, donde se va a almacenar ese gas líquido en condiciones de presión un poco más de la que tenemos aquí, a milibares de presión, y una temperatura de menos 160 grados. La temperatura de equilibrio del gas natural a la presión atmosférica son menos 160 grados. Y lo que se va a hacer después, lo normal, es cuando se quiere introducir ese gas en la red de gasoductos del país que va a consumir ese gas, regasificarlo. Cambiarle el estado, pasarlo de líquido a gas y meterlo en el tubo. Bueno, eso es lo que hacemos, o lo que se hacía normalmente en una planta de regasificación. Pero últimamente se hacen otras cosas. Otras cosas es hacer lo contrario. Bueno, lo contrario, no regasificarlo. Una vez que está almacenado en los tanques, que hemos recibido ese gas natural licuado, pues ahora también se vuelve a recargar en barcos buscando otros destinos para ese gas natural licuado. Dicho esto, decir que en la planta de Sagunto tenemos 4 tanques de almacenamiento, cada uno de ellos tiene una capacidad de 150.000 metros cúbicos, que somos capaces de regasificar hasta 1 millón de normales metros cúbicos hora, con una tecnología que son vaporizadores de agua de mar, son intercambiadores de calor, donde el fluido caliente va a ser agua de mar, que va a transferir el calor al GNL para vaporizarlo. Que tenemos otro pequeño vaporizador que nos da un pequeño backup, que es otra tecnología, que es de combustión sumergida, pero no es capacidad nominal, es un backup. Que somos capaces de acoger barcos de todos los rangos que hoy vamos circulando o navegando por el mundo, desde los pequeños, que ya casi no hay, que había en su día de 40.000, 30.000, 40.000 metros cúbicos, hasta los QMAX, que responden a un proyecto catarí, que son de 260.000 metros cúbicos, que ya se recibió en España. Bueno, tenemos que decir que el primer QMAX, como no podía ser de otra forma, se descargó en Bilbao. Pero no venía completo, venía a la mitad. El primer QMAX que se descarga completo se descarga en septiembre del año 2011 en Sagunto. Se descargó y casi llena 2 tanques. Pues es una ventaja competitiva que se tiene frente a otros puertos, sobre todo los puertos del Cantábrico, donde en el Mediterráneo, pues por condiciones de clima marítimo, pues las carreras de marea son las que son, entonces es mucho más fácil acoger barcos de toda la gama que en otras plantas situadas en otros mares. Que somos capaces de descargar a 12.000 metros cúbicos, que somos capaces de cargar barcos otra vez a 3.000 metros cúbicos hora, que emitimos una presión máxima de 80 bares y que también de la planta sale gas en fase líquida en camiones. Hay camiones que también cargan ese gas en fase líquida directamente de los tanques y van pues, a industrias que no están conectadas por gasoducto y necesitan gas para funcionar. Y en España se mueven muchos camiones de GNL. Y bueno, decir que con la demanda que ha habido en el 2014, desde Sagunto podríamos haber atendido, ya nos hubiera gustado, pero no fue así, podríamos haber atendido hasta el 34% de la demanda española.
la realidad fue otra, lógicamente. Bueno, y por último, bueno, pues decir, y es lo último ya que hacemos aquí de publicidad de Sagunto, que comprometidos con la calidad de servicio de nuestros usuarios, comprometidos con el medio ambiente, comprometidos con la eficiencia energética, comprometidos con la seguridad, pues estamos certificados en un montón de cosas. Y quizá la más relevante sea que nos acogimos voluntariamente al reglamento EMAS, que nos obliga sobre todo a publicar nuestra actividad medioambiental en la página web, que os invito a visitar, que es muy fácil, que es sagas.com. Bueno, dicho esto, me gustaría hacer, aunque ya se dijo por anteriores ponentes y por el profesor Furani, un poco qué es el sistema gasista europeo, o cómo lo vemos desde un punto de vista, desde Sagas, qué es lo que vemos en el sistema gasista europeo. Bueno, primero, esta foto, que es bastante ilustrativa, donde vemos un montón de gasoductos, vemos también los botones esos de color naranja, que son plantas de regasificación, vemos también unos triangulitos que son yacimientos, y lo que vemos es que en la parte de Centro Europa hay un montón de líneas, líneas que al final están transportando gas, fundamentalmente del Mar del Norte, de Rusia y del norte de África, ¿vale? Son digamos, los grandes orígenes de estas líneas. Y aquí hay un mallado importantísimo. Bueno, de todo esto decir que en Europa, en cuanto a gas se refiere, el 65% de sus necesidades las está cubriendo con importaciones. Y esto va a ir a más porque las producciones propias van a ir a menos. El Mar del Norte, pues los yacimientos que hay allí están en declive, y esto va a ir a más. Y que además, pues tenemos, cada X tiempo, pues tenemos ciertos problemas, lo que estábamos comentando antes de Rusia y Ucrania, esto no es nuevo, esto ya pasó en el año 2005-2006, en el 2009 volvió a repetirse, y en el 2014 volvió otra vez a repetirse, ¿no? Entonces esto, pues bueno, es una de las desventajas que se puede presentar cuando un país depende de un único suministrador. El estar conectado con otro país por un tubo, pues en algún momento determinado alguien se enfada y cierra la válvula, pues el gas deja de pasar. Y lamentablemente en Europa hay países que dependen 100% de un único proveedor, que son los países que están ahí marcados: Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Bulgaria y Eslovaquia. Esto pasa con Rusia y Ucrania, sabiendo que por Ucrania está circulando no todo el gas ruso que viene a Europa, pero un porcentaje bastante alto, es un 27% de las importaciones pasan por Ucrania. Esto podría pasar con otros países, y todos hemos leído y visto imágenes acerca de lo que pasó en países de Oriente Medio, norte de África, países también que son productores de gas y que en un momento determinado pues pueden poner también en entredicho la seguridad de suministro a Europa. Ya se habló del tema de interconexiones. Hay países que sufren falta de interconexiones, por lo cual son islas energéticas, y eso tiene una consecuencia inmediata en los mercados. No hay liquidez, el nivel de competencia es bajo, y los precios que se están presentando entre unos países y otros, incluso para el mismo tipo de consumidores, son bastante dispares. Y eso se puede ver en gráficas de precios. Esta es bastante común verla en presentaciones, donde estas líneas representan los precios en Europa, en los distintos índices de referencia en precios que hay en Europa. Esto es hasta finales del 14. Esto se ha simplificado algo porque en Francia ya se ha unificado un único índice de gas, son precios de gas, pero hay disparidad de precios importantes. Tenemos en rojo, que luego lo comentaremos también, el precio de referencia asiático, y tenemos aquí abajo el precio del gas, el Henry Hub americano. Bueno, y aquí arriba tenemos como referencia pues el Brent, el petróleo. Ya vemos aquí claramente las diferencias que hay entre el precio que tienen Estados Unidos, el precio europeo y el precio asiático, aunque ya desde principios de año la convergencia del precio entre los países asiáticos y Europa pues es clara, ya las diferencias, podemos estar hablando de dólar y medio, millón de BTUs, cuando estaban, ya podéis ver aquí, casi, bueno, más del doble. Bien.
Visto esto, ¿qué es lo que se nos traslada desde la Unión Europea? La necesidad de crear un mercado único europeo, donde seamos capaces de poder jugar todos con las mismas reglas, establecer uniones entre los distintos mercados. ¿Para qué? Bueno, pues aquí hay cuatro pilares, que es asegurar el suministro de esta fuente de energía. Por supuesto, que los precios no pongan en peligro la competitividad de Europa, con un claro mensaje de respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible, y una mejora de las redes energéticas, que es un mensaje claro también a la eficiencia energética. Esto es lo que en principio, y en realidad se están dando pasos, y hay bastantes grupos de trabajo, entre los cuales después mi compañero Luis también nos informará algo de lo que se está trabajando y lo que está trabajando en Europa, y aparte de lo que nos han explicado anteriormente. ¿Cómo es el sistema gasista español? Bueno, el sistema gasista español pues está formado por 6 plantas de regasificación actualmente operativas, situadas en Barcelona, en Cartagena y en Huelva, propiedad 100% de Nagas. Otra planta en Bilbao, propiedad del Ente Vasco de la Energía y de Nagas al 50%. Una planta en Sagunto, que fue la que os presenté, en la cual estoy representando, y otra planta en Galicia, en frente de Ferrol, en Mugardos. Y hay una 7ª planta que está construida, pero está parada, no está operativa, en un sitio precioso que se llama Gijón. Yo soy de Gijón. Esa planta se acabó de construir en el año 2012, pero no se llegó a poner en marcha, porque las condiciones de demanda pues no lo aconsejaban, y está esperando pues mejores momentos. Tenemos una red de transporte de más de 10.000 kilómetros, red de transporte de alta presión, capaz de operar entre 72 y 80 bares. Tenemos 18 estaciones de compresión, tenemos almacenamientos subterráneos, y tenemos 2 grandes interconexiones con Argelia, 2 con Portugal y otras 2 con Francia. Con lo cual, pues bueno, en su momento vemos que aquí lo que predomina son las plantas de regasificación, y durante muchos años el suministro de gas a España se atendía en un porcentaje muy alto por gas natural licuado, gas que venía en barcos, que se recibía en las plantas de regasificación y que después llegaban a los consumidores. Pero ya desde el año 2011, que fue la fecha de puesta en marcha de esta segunda interconexión con Argelia, que es el gasoducto de Medgas, ayudado por otras cosas, han hecho que realmente esa tendencia se invirtiera, que el que tomara mayor protagonismo en la atención de la demanda fuera el gas por tubería que el GNL. Y esto es una situación que dio lugar a que finalmente en las plantas tuviéramos que recargar barcos. Y creo que merece la pena pues atender un poquitín a esta circunstancia. Bueno, primero decir que los titulares de las plantas de regasificación no somos los dueños del gas. Los dueños del gas son los señores que nos traen el gas a la planta para que nosotros les demos el servicio de almacenamiento, regasificación o lo que nos contraten. Con lo cual son los comercializadores, los que al final nos venden el gas en nuestras casas o en las industrias, los que tienen que proveerse de ese gas y traerlo a España. Nosotros damos servicio, nada más, ¿no? Entonces, estos señores, cuando compran gas por el mundo, normalmente, según lo que nos explican, son contratos normalmente a largo plazo, con cláusulas bastante duras, en cuanto que tienen cláusulas de take or pay, o sea, que se comprometen a retirar una cantidad de gas mensual, y si no la retiran la van a pagar igual. Y además, en muchos sitios también está discutiéndose bastante el tema de las cláusulas del famoso destino, la obligación de destino de los barcos, ¿no? Donde un señor comercializador español se va a comprar gas a un país, llámese Qatar, llámese el que sea, Nigeria, y se obliga a retirar una cantidad de gas mensual y además a llevárselo a España. Entonces, en el año 2011 sucede que se pone en marcha ese gasoducto, que trae mucho gas. Pero también, años más tarde, bueno, por esas mismas épocas no me acuerdo muy bien cuándo fue exactamente el accidente de Fukushima en Japón, el 2013. Resulta que se paran las nucleares. Se decide por el gobierno de Japón
parar las nucleares, hacer unas pruebas. Y se añade también que estamos en plena crisis. La demanda de gas en España, a partir del año 2009, empieza a caer de forma significativa. Con lo cual, nos encontramos en España con comercializadores que traen gas, que en principio se iba a consumir aquí, que al final no se consume y que hay un problema. Que lo empiezan a recibir, los tanques de almacenamiento son los que son, y los señores que lo traen, pues lógicamente quieren recolocarlo en algún sitio. Con la gran suerte de que en Japón y en los países emergentes se está demandando mucho GNL, y lo que nos piden a las plantas es que hagamos la operación de recarga de barcos. Ellos se ven, como están obligados a traerlos a España, lo que quieren es volver a llevar ese gas donde realmente se necesita y se está pagando bien. Y empezamos en el año 2011-2012 que se empiezan a hacer operaciones de recarga. En 2012 se hacen bastantes, en el 2013 se hacen muchas y el año pasado se hacen muchísimas. Situación que no es la misma que este año, que han vuelto a caer las actividades de recarga, pero que se han hecho muchas actividades de recarga. Y que eso va a dar lugar después a las conclusiones, un poco a ver cuáles son las aportaciones que pueden dar las plantas españolas al resto de Europa. Bueno, pues esto es nuestro sistema gasista, donde por disponer de grandes plantas de regasificación, de muchas plantas de regasificación, tenemos una gran ventaja, que es la gran cantidad de suministradores que tenemos en nuestro sistema. El año pasado, de GNL, estamos hablando de 7, creo que son 7 orígenes distintos. Es cierto que hay un gran proveedor de gas al sistema, que es Argelia, que está dando más del 50%, tanto en fase gas como en fase líquida, pero que tenemos otros muchos suministradores de GNL, lo cual pues nos da, frente a otros países que no disponen de este tipo de infraestructuras, mayor seguridad de suministro. Tenemos una gran capacidad de almacenamiento en nuestros tanques. Disponemos del 31% de toda la capacidad de almacenamiento de Europa. Y alrededor de quiero recordar que es, bueno, un poco más de esa cifra en capacidad de producción, de regasificación. Esta gráfica de aquí viene a poner de manifiesto, desde el año, no me acuerdo, no lo veo aquí, pero el color azul es GNL, el color verde es gas por tubería, es cómo se estaba atendiendo la demanda durante la serie histórica, no sé cuándo empieza, en la demanda española, cómo se iba atendiendo, bien con GNL, bien por gas de tubería, y hasta el 2011, que es la fecha en la que entra en servicio el gasoducto de Medgas, vemos que el gas natural licuado estaba atendiendo gran parte de esa demanda en España. Después ya empieza a coger más peso el gas por tubo. Para explicar un poco lo que va a suceder después, yo quisiera detenerme en lo que es la planificación energética de España. La planificación energética la elabora el Ministerio de turno, en este caso es el Ministerio de Industria, Turismo, Energía y Turismo. La que está vigente a día de hoy data del año 2008, con un alcance temporal 2008-2016. Y en el sector del gas, pues también como otros sectores, que es esta planificación es de los sectores de electricidad y gas, pues lógicamente en esta planificación se van a decir qué infraestructuras hay que construir en este periodo para llegar a atender la demanda bajo unas condiciones determinadas. Esta data del año 2008 que lógicamente se empieza a desarrollar años antes. Y los escenarios de demanda que se estaban planteando cuando se hace esta planificación no tienen absolutamente nada que ver de lo que pasó. Y lo pongo de manifiesto porque bajo esas condiciones de demanda se construyen plantas, se hacen ampliaciones y se hacen muchas cosas. Y la realidad es que, como bien decían antes, desde que se toma la decisión de hacer una infraestructura hasta que finalmente se pone en marcha son muchos años. Lo que nos encontramos a día de hoy son con muchas infraestructuras que están en gran parte ociosas. Hay mucha capacidad ociosa. Y esto es un problema importante porque estas infraestructuras hay que pagarlas. Y normalmente en un sistema regulado lo que se intenta es que lo que se paga por el uso de las instalaciones sea lo suficiente para pagar a los propietarios de las infraestructuras. Y cuando eso no es así aparece una palabra terrorífica que se llama déficit, que no nos gusta a nadie, ¿no? Y que entonces hay que tomar medidas de ajuste. Digo esto porque las infraestructuras que tenemos a día de hoy, en cuanto a tema de gas, según datos del gestor,
En lo que es regasificación, podemos ver que si bien la capacidad nominal, que se ve muy mal, es esta línea que está aquí, la utilización de las mismas es lo que está aquí en verde. Aquí hay un gap enorme. Quiere decirse que hay capacidad de regasificación que no se está utilizando, no se está contratando y está ociosa. Capacidad que podría servir para algo, y luego veremos, o lo que entendemos, que para lo que podría servir. Que la capacidad de almacenamiento es exactamente lo mismo. Tenemos esta línea, que es lo que nos está diciendo, pues la capacidad de almacenamiento nominal del sistema gasista español, y lo verde es lo que realmente se ha ocupado. En el año 2014 vemos que tiene un incremento importante. Eso fue motivado por las recargas de barcos. Las que venía, que se almacenaba y después se volvía a cargar, y se hicieron muchas y por eso la ocupación de los tanques subió tanto. Y en cuanto a recargas, que es lo que quería poner de manifiesto, sucedió que a partir del año 2011 se empiezan a recargar barcos. Estas son las recargas que se hicieron en cada una de las plantas españolas, que España ha recargado el 60% de todas las recargas que se han hecho desde plantas de regasificación se hicieron desde España. El 60 no, el 90. El 60. El 60%. Bueno, vamos a sacar un poco de pecho porque desde Sagunto hicimos el mayor número de recargas del mundo. Vamos a decirlo, lo dejamos ahí. Que se ha aprovechado la instalación para poder dar un nuevo servicio. Y que tanto ha sido así que del 34% de todo el GNL que llega a España se ha recargado. Y creemos que esto es un dato muy importante, en cuanto a que desde las plantas de regasificación españolas se puede, y de hecho así se está trabajando ahora, constituir un cierto corredor de GNL hacia Europa. Podemos llegar aquí a recibir GNL en cantidades suficientes como para poder distribuir ese GNL hacia otras partes de Europa, ¿no? Como decía antes, tenemos el 37% del almacenamiento de GNL europeo. Desde nuestras plantas de regasificación podremos dar servicios de lo que se llaman parking gas, que es al final almacenamientos temporales de GNL que después pueden ser recargados en buques hacia otros países, porque todas las plantas de regasificación españolas, ya todas, somos capaces de hacer recargas. Inicialmente no todas estábamos preparados para hacer recargas de GNL y ahora todas las plantas de regasificación españolas somos capaces de hacer recargas de GNL. Tenemos capacidad de regasificación también suficiente como para poder derivar gas hacia el norte, si hubiera interconexiones. Bueno, interconexiones hay, pero si hubiera más interconexiones podríamos ser capaces de llegar a llevar más gas hacia el norte. Bueno, eso también tiene una contrapartida. Todo el mundo piensa, vamos a hacer una gran interconexión, vamos a llevar gas al norte y tal. Ojo, el gas también baja. Entonces, las utilizaciones de las plantas, lógicamente, no se verían favorecidas así. El gas sube y baja, es bidireccional el flujo. Pero sí es verdad que desde un punto de vista de seguridad de suministro, está claro que desde España se podría llegar a atender no todo aquello que pueda cortarse de suministro de gas hacia Europa, pero sí parte, ¿no? Y también todo lo que significa para el mercado, todo lo que sea tener mayor liquidez del producto en el mercado, pues lógicamente son dar ventajas al mercado, ¿no? También decir que hay otras formas de llevar ese gas, que es en camiones cisternas. España es con mucho el país de Europa que más cisternas carga, con orígenes que incluso van más allá de sus fronteras ahora mismo. Hay cisternas que se van a Francia, y que por supuesto esa tecnología puede aprovecharse para otros futuros desarrollos, ¿no? Uno de ellos que ya se está hablando es el tema del transporte del GNL por ferrocarril, donde lógicamente también en otros países del mundo ya se está haciendo y posiblemente podría hacerse también en Europa y en España. Y otros servicios que también se están manejando, que también se apuntaron anteriormente, es el tema del bunkering. Todo el tema del transporte marítimo, no ya el terrestre, sino el marítimo, el que se va a ver obligado dentro de unos pocos años ciertos puertos españoles a ofrecer ese tipo de servicio a los buques que lo demanden.
Hay ciertas limitaciones medioambientales en la navegación de ciertas aguas, donde se exigen emisiones bajas, bien de carbono, bien de óxidos de nitrógeno, las famosas zonas ECA, que ahora ya hay definidas, pues creo que son dos, la costa americana, el mar Báltico, y se está hablando de otras, con cierta polémica también, porque el Mediterráneo también hay que pensar que baña dos continentes, ¿no? Al menos tres, pero está Europa y está África, ¿no? Entonces hay cierta discusión sobre si impones restricciones en la parte europea, pues a lo mejor se ve favorecida la parte de los puertos africanos. Bueno, hay mucha polémica al respecto y habrá que ver cómo se soluciona, pero es cierto que lo que tenemos que estar preparados en Europa y en particular en España es que este servicio que se nos está pidiendo podamos darlo, que es búnker de GNL. ¿Y por qué búnker de GNL? Porque al final el GNL es de los combustibles que van a cumplir las restricciones que se están imponiendo para navegar en ciertos mares, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que este es un tema también que está trabajándose bastante, que las plantas de regasificación ahora mismo están inmersas en un proyecto a nivel nacional con autoridades portuarias que al final lo que están es definiendo cuáles son las necesidades para poder llegar a dar este servicio en las fechas que se están requiriendo. Con lo cual, bueno, hay también una parte importante que ya se expresó anteriormente, que es que hay una voluntad política de que el GNL al final pues sea una alternativa o sea una posible ayuda a paliar lo que son problemas de seguridad de suministro en Europa, ¿no? Y hay una foto del comisario de Energía donde con sus manifestaciones lo pone de manifiesto. Con lo cual, creemos que desde el sistema gasista español vamos a ser capaces de ser una puerta de entrada tanto de gas natural por tubo como de GNL al resto del sistema gasista europeo, que podríamos llegar a resolver, no todo, pero sí en parte, esos problemas de seguridad de suministro que se pudieran presentar en un futuro, y que por supuesto tenemos tecnología y tenemos conocimiento para poder llegar a desarrollar futuras soluciones en temas de GNL que puedan ayudar tanto a los propios usuarios actuales como a futuros europeos de plantas de regasificación. Y nada más.